Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 5 de la segunda carta a los Corintios. El pecado causó al menos tres cosas en el hombre. La primera, nos separó de Dios, según Isaías capítulo 59. Después el pecado nos enferma, según Isaías capítulo 8. Finalmente, el pecado nos mata, según el libro de Romanos. Sin embargo, Pablo nos habla en el capítulo de hoy de un plan que Dios tiene para restablecer esa separación entre Dios y la raza caída. Le llama la reconciliación. Es necesario un puente para conectar a Dios y el hombre, y ese puente es Jesucristo. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registra el versículo 1 del capítulo de hoy. Sabemos que si nuestra casa terrestre en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio celestial, una casa eterna, hecha no por manos humanas. Esta declaración con la que comienza Pablo nos hace pensar la necesidad que muchos de nosotros tenemos terrenalmente de tener una casa propia. Es el sueño de toda familia. Es posible que muchos no lo podamos lograr, pero déjame decirte algo, que según lo que Pablo dice, tú tienes reservada una casa no hecha con manos humanas, sino Dios es el arquitecto que la ha diseñado para que tú puedas vivir en ella. Sin embargo, hay algunos requisitos que debemos cumplir para ser parte de esta bendición. El primer requisito es que debemos vestirnos de la justicia de Cristo. Debemos desechar nuestras vestiduras y aceptar la que Cristo nos ofrece. Un segundo requisito es que debemos renunciar a todo aquello que puede separarnos de Dios. Lo tercero es que debemos tener confianza en el Señor, que finalmente recibiremos este galardón. El cuarto requisito es que debemos caminar por fe. Es decir, aunque en este momento tú no veas esa casa, cree que existe y que Dios te la dará. Y finalmente, no debemos practicar malas obras, porque en aquel día todos seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta tierra. Es maravilloso saber que tenemos reservada una mansión. El mismo Pablo declaró en sus cartas anteriores cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó, ni siquiera han subido al pensamiento, son las que Dios tiene reservadas para sus hijos. Así que por favor, haz planes para que no pierdas la oportunidad de recibir este maravilloso regalo. Notemos ahora lo que registran los versículos 17 al 20, hablando ahora del tema de la reconciliación. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no atribuyendo a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aquí tenemos en esencia el plan que Dios tiene para llegar hasta el corazón del hombre. Una reconciliación. Recordemos que el pecado nos separó, nos enemistó con Dios. Sin embargo, ahora Pablo nos presenta este plan maravilloso, el cual todos podemos ser partícipes y ahora volvernos en amistad una vez más con el Señor. De este apartado aprendemos algunas lecciones. La primera de ellas es que la reconciliación no sería posible sin la muerte vicaria de Cristo Jesús. Es en Cristo, dice Pablo, que el Señor estaba reconciliando al mundo. En segundo lugar,
Una vez que hemos sido reconciliados, se espera que nuestra vida sea diferente. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. En tercer lugar, debemos ayudar a otros para que encuentren el camino de la reconciliación, porque Dios nos ha confiado este ministerio y esta palabra de reconciliación. Y número 4, Jesús murió en nuestro lugar. Jesús fue tratado como tú y yo merecíamos por ser culpables, a fin de que hoy seamos tratados como Cristo merecía ser tratado. Hoy el Señor te justifica ante Él por medio de Jesucristo y no te toma en cuenta tus pecados. Y esas son maravillosas y buenas noticias para cada uno de nosotros. Para finalizar, quiero resaltar lo que Pablo registra en el verso 20. Dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. Un embajador, cuando está en otro país, debe portarse a la altura para dejar bien establecido un testimonio en ese lugar de su propio país. Al igual que el Señor nos ha colocado como embajadores en esta tierra, tú y yo debemos tener un buen comportamiento, un buen testimonio. Y es así como otros recibirán el ministerio de la reconciliación si nosotros primero nos hemos reconciliado de verdad con el Señor. Es decir, que el mayor testimonio, la mayor evidencia que los demás deben ver es nuestra vida transformada. Pero si estamos en Cristo o pretendemos estarlo y seguimos siendo las mismas personas, entonces este ministerio no tendrá frutos. Y muchas personas se perderán a causa de nuestro testimonio. Por lo tanto, hoy, si tú eres un embajador de Cristo, entonces debes repetir las mismas palabras que Pablo repitió en el verso 20. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Puede ser que en este momento, tú que me ves, te has enojado con el Señor. Te has separado de la iglesia. Te has ido del rebaño. Porque tal vez le pediste a Dios algo y no ocurrió. Pediste que tu padre o tu madre fuesen sanados de alguna enfermedad y eso no ocurrió. Experimentaron la muerte. Puede ser que algunos de ustedes se hayan enojado con el Señor porque invirtieron financieramente en algún negocio, pero perdieron todos sus bienes. ¿Será que alguno de ustedes está enojado con Dios porque comenzaste una relación amorosa y no te fue bien? Entonces decidiste culpar a Dios de las cosas que te pasan. Y entonces te has separado de Él. Hoy queremos decirte, en el nombre del Señor, reconciliaos con Dios. Muchas de las cosas que vivimos no son culpa de Dios, son culpa de nuestras propias decisiones. Así que por favor, no te enojes con el Señor. El Señor quiere lo mejor para ti y hoy debes reconciliarte con Él. ¿Te gustaría hacerlo? Si es así, te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, gracias te damos por el ministerio de la reconciliación. Gracias porque a través de Cristo podemos tener ese gran privilegio de acercarnos a ti. Gracias porque a través de Jesús tenemos acceso directo a estas mansiones celestiales que tú has preparado para nosotros. Por favor, quédate en nuestro corazón y ayúdanos a mantenernos cerca de ti en todo tiempo y en todo momento. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.